ya no es tan como general lo que estamos viendo, sino estamos entrando un poco al detalle. ¿Ya? Y una de las cosas que veíamos en la clase de la semana pasada, que parte con estas ideas relevantes para explicar el universo. Es decir, son dos ideas súper importantes que yo creo que más de algunos las tenemos claras. Una es mirar lejos, es mirar atrás en el tiempo. Es decir, esta idea básica es la que se ha aplicado para estudiar el universo. Mientras yo más aumento la distancia en lo que veo, los objetos que están más lejanos, lo que estoy haciendo es ver más atrás en el pasado, ¿ya? O ver los inicios de nuestro universo, considerando que si aumenta la distancia que la luz debe recorrer, entonces también aumenta el tiempo en que lo hace. Esto ocurre porque todos sabemos que la rapidez de la luz es finita, ya tiene un valor determinado y por lo tanto entonces esto me ayuda a entender de que el objeto que yo veo más alejado es uno de los objetos más antiguos del universo. Ya, importante, por ejemplo, acá abajo que yo les coloqué, si una estrella está a una distancia de 10 años luz, la luz que sale de esa superficie de la estrella, más bien de la atmósfera de la estrella, va a tardar 10 años en recorrer esa distancia. Eso es lo que me está diciendo ese concepto de años luz, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo entonces es una estrella que tenía esas características hace 10 años atrás. Acá yo les dejé también la medida de distancia en años luz para que no haya dudas con eso. Ya, súper importante. Yo creo que más que saberse la conversión es saber que cuando hablamos de años luz estamos hablando de distancia, no de tiempo. En el caso de la expansión del universo, es otra idea que nos permite poder explicar el universo, pero ya con trabajos más elaborados, es decir, en la década de 1930 más o menos ya se establece que el universo se está expandiendo, entonces algo más contemporáneo. Sabemos que esta idea nace primero del modelo estático de Einstein, y como Einstein tiene trabajos muy importantes en la física, costó mucho entender que realmente el universo no era estático, sino que es un universo dinámico que se está expandiendo, y ya en la actualidad, 2011, 2012, se logra inclusive la idea de que se está expandiendo y lo hace de manera acelerada, ¿ya? Y todo esto parte gracias a los aportes de Hubble que lo vimos en la clase anterior. Entonces, importante, ¿por qué el universo se expande? ¿Qué es lo que se hace para determinar esto? Hubble observa galaxias, ¿ya? Galaxias, y observa tanto el brillo de ellas como sus velocidades radiales. Importante, las velocidades radiales se miden a partir del espectro que entrega un objeto que yo estoy observando, en este caso galaxias, estrellas, etc. Recordar que los espectros se obtenían de las atmósferas de los objetos y es una distribución de la energía que tiene ese objeto en función de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces lo que hace Hubble es como establecer una idea entre esa observación que él ve del espectro en relación al efecto Doppler. Y a eso le llama el corrimiento al rojo, al azul, según lo que está observando, ¿ya? Y por otro lado, hace una relación matemática, ¿ya? Es decir, una relación matemática entre lo que él observa y lo que realmente se está emitiendo, ¿ya? Importante tener en cuenta cuando es corrimiento al rojo o cuando es corrimiento al azul, ¿ya? Acá lo vemos claramente que el significado del corrimiento al rojo es que el objeto se está alejando del observador, ¿ya? Y si es en azul, el objeto se está acercando. Entonces, a partir de estas observaciones, de estas mediciones de velocidades radiales, a partir de los espectros de las galaxias, lo que hace Hubble es establecer una relación proporcional, ¿ya? ¿De qué cosas, qué variables? La distancia que hay de las galaxias al planeta y la velocidad de recesión con que se mueve, ¿ya? Esto es lo que se conoce como la ley de Hubble y depende de la constante de Hubble, ¿ya? Se han hecho diferentes mediciones de esta constante, pero el valor siempre es en torno a 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Megaparsec es una unidad de distancia que es igual que el año luz o los kilómetros, pero es a partir del paralaje estelar, ¿ya? Que por lo tanto no es algo que vayamos a estudiar ahora, por lo tanto no nos interesa mucho saber el significado, pero también es una medida de distancia. Entonces, a partir de esta ley de Hubble,
que es como la ley de gravitación universal, es como la ley de Newton, que realmente se cumplen a objetos que se mueven a velocidades muy pequeñas, realmente son leyes que se cumplen en esos movimientos. Lo mismo ocurre con la ley de Hubble. Es una ley que se cumple, que está corroborado que es así, y nos permite entender que el universo se está expandiendo, ¿ya? Y que mientras más lejos yo observo una galaxia, esta se aleja más rápido, ¿ya? Esto que está acá en rojo es lo que se ha concluido a partir de los trabajos que se han hecho actualmente aplicando la ley de Hubble. Ya no es que Hubble haya llegado directamente a eso, sino que es como el concepto actual de esta ley. ¿Ya? Importante, yo les dejé este esquema. ¿Por qué razón? Porque eso que estaba en rojo escrito nace a partir de los estudios actuales o de las aplicaciones que se han hecho a la ley de Hubble. En un principio, Hubble lo que hace es aplicarla a galaxias cercanas, ¿sí? A objetos relativamente cercanos o que eran observables con la tecnología de la época. Sin embargo, actualmente nosotros sabemos que tenemos mejores instrumentos, mejores telescopios, y la ley de Hubble ya se empieza a aplicar a objetos más lejanos. Específicamente a objetos que son en astronomía consideradas como candelas estándar, que son estrellas como la Cefeida, como las RR Lyrae, o galaxias o supernovas que contienen estos objetos, y supernovas en este caso tipo 1A, ya que son supernovas que también son consideradas candelas estándar, que tienen un brillo que no varía y que por lo tanto, como están ubicadas en lugares muy alejados, también me permiten poder conocer el origen del universo, ya no solamente a qué distancia se encuentran, sino cómo se comporta el universo en ese lugar donde se encuentra, ¿ya? Entonces son aplicaciones actuales de la ley de Hubble y que han permitido entender que el universo es isotrópico y homogéneo, ¿ya? Lo que quiere decir que es igual en todas partes y en todas direcciones. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo en un punto cercano a la Tierra, el universo se debe comportar de la misma manera que si yo me alejo, no sé, 20 años luz, ¿ya? O 10 años luz. Y si voy cambiando diferentes puntos que yo voy estudiando, el universo es el mismo, en cada parte de su estructura. Importante, acá tenemos un esquema de a qué nos referimos cuando el universo es homogéneo, pero no isotrópico, pero no homogéneo, y a lo que realmente es, que es isotrópico y homogéneo, como para que se entienda un poco la idea de cada una de estas cosas, ya que puede confundir un poco. Y obviamente, a partir de la ley de Hubble siendo aplicada al estudio de supernovas tipo 1A, se ha podido determinar que las galaxias están alejándose una de otras, ¿ya? Importante eso también. O sea, acá yo les coloqué un ejemplo, quizás un poco complejo matemáticamente, no lo sé, ahí depende del manejo que tengan ustedes, pero es solamente para ver cómo se utiliza la ley de Hubble, ya como para corroborar que efectivamente en cada punto del universo se puede considerar que ese es el centro de donde después se mide la expansión. ¿Ya? Entonces este ejemplo era que teníamos dos galaxias, una más alejada de la Tierra que otra, y lo que debíamos hacer es determinar la velocidad de recesión, pero de la galaxia más alejada respecto a la galaxia más cercana. Entonces es importante acá que es aplicar nada más la ley de Hubble según las distancias que tiene cada objeto desde el observador, en este caso la Tierra, al objeto que está dado acá en el esquema, y luego ver que la velocidad de recesión realmente es la resta de A. Y ahí es porque está de la galaxia B respecto a la galaxia A. ¿Ya? Y eso era todo en la clase número 3 de esta unidad. ¿Consultas sobre eso? No, Miss. No, Miss. Miss, o sea, en el fondo hay que aplicar solamente la fórmula, no es además de los datos que uno menciona, ¿cierto? Y mira, la verdad es que yo el ejemplo lo coloqué solamente para que lo conocieran cómo se aplicaría, y para que conozcan la ley de Hubble. En realidad el objetivo más de la clase es todo conceptual, ¿sí?
El objetivo de este contenido es que ustedes entiendan más, por ejemplo, de dónde viene la ley o en qué casos se aplicaría o cómo es el universo, pero no necesitan que tengan un manejo matemático tan exhaustivo, sino no es el objetivo de la clase. Por eso mismo también lo muestro como un ejemplo, porque al final la idea es que a partir de los datos que yo les muestro, siempre lleguemos a la misma conclusión, ¿sí? De que el universo es homogéneo, que las galaxias están separadas, se están separando, que lo están haciendo de forma acelerada y que todo nace a partir de lo que hace Hubble. Ya no es necesario tanto ejercicio, porque no es el objetivo del contenido, ¿ya? Ya, y en la clase número 4, que fue la clase de ayer, seguimos un poco con esta idea como de la expansión, etcétera, pero ya más aplicada a entender la teoría del Big Bang. ¿Sí? Es importante que luego de entender de que nuestro universo se está acelerando, de que está en expansión, comenzar a entender un poco a qué se refiere la teoría del Big Bang. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme revisar esto porque no puedo ver la clase. Ahí está. Entonces, la primera diapositiva siempre parte con el título y luego viene de la clase de ayer esta diapositiva para quienes pudieron revisar la clase, que parte con esta idea de la teoría del Big Bang, ya que se planteaba acerca de esta teoría. Bueno, se llega a esta idea de una explosión muy violenta gracias a lo que hace Hubble nuevamente y Lemaitre, quienes fueron los precursores de esta teoría. Actualmente se ha logrado establecer que el universo tendría alrededor de 13.700 millones de años desde que ocurrió el Big Bang a la fecha y que este habría surgido a partir de una gran explosión, de un evento muy violento, ya donde se concentraba en un punto al que se llama singularidad. De ese punto, ahí se concentraba toda la materia, toda la energía del universo. El universo inicialmente se consideraba como con volumen cero, con temperatura infinita y con densidad infinita, precisamente para poder entender que todo lo que se conoce hoy en día estaba concentrado en ese punto. Tal como les decía anteriormente, ese punto se llamaba singularidad primordial y cuando ocurre la explosión, y como es una expansión acelerada, comienza la formación del universo desde las primeras etapas. Ya específicamente, en el caso de la teoría del Big Bang, se empiezan a definir momentos y situaciones a partir del 10 elevado a menos 43 segundos después de la gran explosión, es decir, un tiempo muy pequeño, ya que es conocido como el tiempo de Planck. Y, obviamente, para estudiar el origen del universo y cómo éste ha evolucionado, tenemos que hacerlo en base a dos conceptos teóricos, en base a dos leyes importantes, que son el principio cosmológico y la teoría de la relatividad. Si nosotros no tenemos en consideración esos dos aspectos teóricos, no se puede definir cómo se originó el universo, ¿ya? Importante, acá está definido lo que es el principio cosmológico y qué es lo que nos entrega la teoría de la relatividad principalmente, para explicarnos cómo el universo evolucionó, ¿cierto? O sea, por qué se expande, por qué lo hace de manera acelerada. Todo eso es gracias a la teoría de la relatividad general. Entonces, acá este esquema yo lo saqué de uno de los textos de física de segundo medio, porque nos explica muy bien lo que es lo que va ocurriendo en cada punto del Big Bang, ¿ya? Principalmente en cada una de las etapas que nos interesa a nosotros, es decir, la primera etapa donde ocurre la inflación, que es como este punto de singularidad donde ocurre el evento, y inmediatamente después comienza esta expansión o inflación de los elementos que estaban concentrados en ese punto, toda la energía, todas las partículas, y luego pasamos a una etapa que realmente ocurre unos segundos inmediatamente después del tiempo de Planck, que es cuando surgen las primeras fuerzas del universo, las fundamentales,
¿ya? Luego se empieza la etapa de la formación de protones, neutrones. Sabemos que se empiezan a formar los primeros núcleos atómicos que van a formar nuevamente los átomos. Sabemos que los átomos están formados por este tipo de partículas, por lo tanto tiene que haber una etapa previa en donde se hayan formado, no sé, los fotones, las diferentes partículas subatómicas que estudiamos, ya que está dentro de esta como etapa 3 que se menciona acá. Importante también después que gracias a la formación de los primeros átomos se comienzan a formar los primeros objetos con luz, ¿ya? De la etapa 5 hacia atrás, o más bien en la etapa 5, también se conoce como la edad oscura del Big Bang, precisamente porque no habían objetos que tuvieran o que irradiaran luz. Sabemos que la luz de las estrellas, o lo vamos a estudiar en realidad, la luz de las estrellas es producto de la propia reacción nuclear que hay dentro de ellas. Por lo tanto, esto no ocurre hasta la etapa 6, 200 millones de años después del Big Bang, ¿ya? Y obviamente ya producto de la atracción gravitacional entre estos objetos y de la interacción entre lo que sería la materia oscura, la energía oscura y esta materia que se está formando, la materia ordinaria que se conoce, ya se forman las primeras galaxias, luego los primeros sistemas solares y finalmente, después de mucho tiempo, las primeras formas de vida, ¿ya? Entonces eso es importante en las etapas del Big Bang. Entonces, obviamente es una teoría, ya hay otras explicaciones que vamos a estudiar en la próxima clase acerca del origen del universo, pero la teoría del Big Bang es la aceptada por la comunidad científica. Por lo tanto, ¿cuáles son esas evidencias que apoyan esta teoría? Son principalmente estas 4, ¿ya? Son esas 4 que vamos a ver en detalle. En el caso de la primera es la expansión acelerada del universo. Algo que primero plantea Hubble, que el universo se está expandiendo, y finalmente, con las observaciones actuales de las supernovas tipo 1A, se puede establecer que esa expansión es de tipo acelerada, ¿ya? Importante como un dato a nivel nacional, los astrónomos que aportaron para descubrir esto, los astrónomos que aportaron datos para este descubrimiento fueron precisamente José Massa y Mario Amuy, que son astrónomos chilenos que trabajan en la Universidad de Chile, haciendo diferentes tipos de divulgación en la astronomía y en la ciencia. Entonces, gracias a los datos y mediciones que ellos tomaron, estos científicos que están acá abajo después ganaron el premio Nobel por haber establecido que efectivamente el universo está en expansión acelerada, ¿ya? Pero es importante el aporte que hacen nuestros astrónomos chilenos para el trabajo de otros científicos a nivel mundial. Otra evidencia es la observación de la radiación de fondo cósmico, que tal como sale acá en el enunciado, es una radiación en tipo de forma de microondas, que sería como el remanente que quedó de la explosión del Big Bang, ¿ya? Y que obviamente en un principio habrían sido rayos muy energéticos como los rayos gamma, pero que a medida que el universo evolucionó, ahora quedaron como microondas, es decir, han perdido energía. Importante que esta medición se hizo en el año 1965 de manera casual por estos científicos que en realidad trabajaban en telecomunicaciones, y para mejorar un aspecto de una señal de un aparato tecnológico, ellos, haciendo unas mediciones, descubren una radiación que la llaman como un ruido que molestaba en este aparato de telecomunicaciones, para luego darse cuenta que realmente estábamos hablando de la radiación de fondo cósmico, que es igual hacia todas partes y que tiene una temperatura alrededor de 3 Kelvin. ¿Ya? Y acá vemos observaciones de distintos satélites. El plan que se lanzó en el 2012 ha logrado tener detalles más claros de lo que sería esta radiación de fondo cósmico. Otra evidencia es la evolución de las galaxias y la distribución en el universo. A lo que se refiere esto es que una galaxia que está más cerca del observador o de la Tierra, en este caso, que es la que estudia estos objetos, tiene una morfología distinta a una galaxia más alejada, ¿ya? Los objetos más antiguos que se conocen en el universo son los cuásares. Y los cuásares corresponden a los centros de galaxias muy antiguas que tienen núcleos activos. Estos núcleos activos que están constantemente como en funcionamiento, digamos, y emitiendo muchos rayos energéticos, son los cuásares.
Y esos son las galaxias más antiguas, los objetos más antiguos que tienen una morfología, una temperatura, una estructura de su espectro totalmente diferente a galaxias más cercanas. ¿Ya? Y como son diferentes, entonces esto nos dice que el universo tuvo evoluciones diferentes. ¿Ya? Y principalmente también está esta idea de la abundancia del hidrógeno. La abundancia del hidrógeno o de elementos ligeros como el hidrógeno, el deuterio, sus isótopos, se formaron en lo que sería una etapa de nucleosíntesis primordial. Y sabemos que el hidrógeno es el principal componente de los diferentes objetos de la galaxia, sobre todo de los objetos que están en sus primeras etapas o en sus etapas de mayor tiempo de vida, digamos, ¿ya? Entonces el hidrógeno, por ejemplo, es el mayor elemento que encontramos en el Sol o en las diferentes estrellas que se van observando. Cuando una estrella ya está en su etapa de muerte, vamos a ver que ya prácticamente no tiene hidrógeno. Entonces, esta evidencia de encontrar una proporción adecuada entre los elementos que forman cada uno de los objetos del universo, y vemos que hay una proporción adecuada entre lo teórico y lo observado, es lo que ha permitido también decir, bueno, efectivamente hay un Big Bang en donde en un principio hubo diferentes etapas de formación de los elementos, y obviamente eso se condice con lo predicho, con lo observado, ¿ya? Lo predicho teóricamente. Entonces, estas son las 4 evidencias importantes. Obviamente en el detalle acá de la clase está más explicado, hay detalles más importantes que ustedes, ahí yo los invito después a revisar con más detenimiento, ¿ya? Pero esos principalmente los de las 2 clases.